vamos a iniciar. El día de hoy vamos a desarrollar un laboratorio que lo van a subir cuando terminemos de desarrollar los 8 ejercicios que están en su documento. Vamos a revisar un ejercicio relacionado a volumen y los otros ejercicios son de unos temas nuevos que son referentes a intensidad de precipitación, máxima intensidad de precipitación, precipitación mensual promedio, precipitación anual, precipitación anual promedio. Y también vamos a aplicar la técnica del double max. Necesito la compu. No, caché. Vamos a aplicar una técnica del double max para calcular cuando tengamos datos perdidos, utilizando regresión lineal que se revisó en la clase de estadística, ¿no? Vamos también a realizar una gráfica de intensidad de lluvia, intensidad de precipitación. Vamos a utilizar gráficas lineales, donde nos permitirá visualizar la intensidad máxima por hora de lluvia. Con ese preámbulo, con esa introducción, vamos a iniciar con el primer ejercicio. El primer ejercicio es de los ejercicios que estábamos revisando en las anteriores semanas, relacionado al cálculo de volumen. Recordemos que en la fórmula general de volumen nos mencionaba que es igual a área por altura, ¿sí? Siempre recordemos que volumen es igual a área por altura. Dentro de esa fórmula general se introducen algunas consideraciones, por ejemplo, pueden ocurrir pérdidas, pueden ocurrir ganancias, va a influir mucho la dimensión de los recipientes, de si es un tanque cuadrado, si es un tanque redondo, si es un tanque rectangular, la altura del recipiente o de la estructura, va a depender mucho de eso, ¿no? Pero siempre vamos a tener presente que la fórmula es área por altura. Para este ejercicio, si ustedes pueden observar en sus pantallas, nos dice que durante los meses de septiembre a noviembre del año 2013, se registró en Tiluarque, en Tegucigalpa, una lluvia total de 470 milímetros. Asumiendo un 30% de pérdidas por fugas o evaporación, ¿cuántos galones de agua pudieron haberse cosechado a partir de este evento en el techo de una escuela localizada en esa zona de 30 metros de largo por 8 metros de ancho, para ser usado en actividades de limpieza de la escuela en los meses posteriores? Este ejercicio, al igual que lo hicimos en el pizarrón, utilizando la calculadora, lo vamos a realizar aquí con el programa Microsoft Excel. Y debemos siempre reconsiderar algunos datos. Por ejemplo, nos dice que cerca de este sector ha caído una lluvia total de 470 milímetros, asumiendo un 30% de pérdidas, es otro dato importante que debemos analizar. Nos pregunta cuántos galones se pudieron cosechar en una escuelita que tiene 8 metros, pueden observar aquí el gráfico del techo de la escuela, 8 metros de ancho por 30 metros de largo. Y nos preguntan cuánto se pudo haber cosechar de agua, cuánto se pudo haber cosechado de agua, asumiendo 30% por pérdidas en fugas o por evaporación. Con ese análisis del ejercicio, vamos a colocar aquí los datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es colocar estos 8 metros y estos 30 metros que corresponden al techo de la escuela. Ancho del techo nos dice que mide 8 metros. Ustedes pueden ir ingresando en su ejercicio igual lo que está diciendo el ejercicio. El largo del techo, ¿cuánto nos dice que mide? 30 metros. 30 metros, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí 30 metros.
Muy bien. Precipitación. ¿Cuántos milímetros tenemos de precipitación que ha caído cerca de la escuelita? ¿470? 470. 470, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 470 milímetros. Muy bien. Luego nos está pidiendo aquí que ingresemos el dato del área. ¿Cómo calcularemos el área? El siguiente cuadrito. Área en metros cuadrados. Base por altura. Muy bien. ¿Y qué multiplicaremos ahí? Pi por radio al cuadrado. El ancho por el metro. El ancho por el largo, ¿verdad? Por el largo, perdón, por el largo. Muy bien. Vamos a multiplicar esas dos celdas. Vamos a colocar en el Excel, recuerden que siempre ingresamos la fórmula con el igual. Igual, ancho, vamos a ubicar dónde está la celda del ancho. Ancho por, vamos a ubicar la celda donde está el largo. Ancho por largo. Entonces, igual, la celda del ancho es la E9 por la celda de largo que es la E10. Y ahí le damos un Enter. ¿Cuánto nos salió? 240 metros cuadrados. 240 metros cuadrados. Recordemos siempre que volumen es igual a área por altura. Recién hemos calculado el área. Ahora nos falta calcular la altura. ¿Con qué dato calcularemos la altura? ¿Con la precipitación no será? Con la precipitación, muy bien. ¿Cuánta cantidad de precipitación ha caído? 470 milímetros. Esos milímetros los debemos pasar ¿a qué? A metros. A metros, ¿verdad? Entonces, si tenemos 470 milímetros, vamos acá al pizarrón para que le puedan visualizar. Si tenemos 470 milímetros y necesitamos pasarlos a metros, miren, tenemos precipitación 470 milímetros por, queremos eliminar los milímetros, colocamos abajo y decimos un metro tiene 1000 milímetros, de tal forma que se eliminan los milímetros y nos queda la respuesta en metros. Entonces, ¿qué nos indica aquí esta operación? Nos indica que estos 470 en el Excel los vamos a ¿qué? Los vamos a dividir para 1000, para poder convertir esos milímetros a metros. ¿De dónde sale eso? De esta cancelación de unidades. Entonces, nos ubicamos aquí donde dice metros. Vamos a ingresar la fórmula igual de la operación de la conversión 470 dividido, ¿para cuánto será ahí? Para 1000. Dividido para 1000, ¿verdad? Para convertir de milímetros a metros. Ahí le damos un Enter. Quiere decir que esta conversión de 400 dividido para 1000 nos da 0.47 metros. Significa que la altura del agua desde el techo es igual a 0.47 metros o también 470 milímetros. Una vez que ya tenemos la precipitación convertida a metros, ¿podemos calcular el volumen? Sí. Sí, ¿verdad? Para calcular el volumen, no olvidemos que necesitamos tener el área y tener la altura. Y en este ejercicio, aquí pueden observar que tenemos el área y acá tenemos la altura. Por lo tanto, ya podemos calcular
el volumen. Entonces vamos a ingresar. Volumen es igual al área. Buscamos la celda del área, la C13, por, vamos a buscar dónde está la altura, por la E12. C13 por E12. De esa forma, le damos un Enter y hemos procedido a calcular el volumen. 112.8 metros cúbicos. ¿Le salió ese valor? Sí, Sí, Inge. Sí, dígame. Sí, Inge, sí salió ese resultado. Muy bien. ¿Los demás? ¿Le salió? sí, Inge, sí sale. Inge. ¿A alguien no le salió? ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que ya les salió ese resultado, les hago una pregunta. ¿Ese volumen será el volumen final? No. No, no. No, ¿verdad? ¿Qué debemos considerar ahí en el ejercicio? Las pérdidas del 30%. Las pérdidas del Muy poco. 30%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este volumen que hemos calculado es cuando el techo tenga el 100%, ¿verdad? Ahora, si nos está hablando que hay un 30% por fugas o evaporación, vamos a hacer una resta, 100% la capacidad menos el 30% que es por fugas o evaporación, ¿cuánto nos quedaría? Esto va a ser igual a 70%. 30%. al 70% que viene a ser las ganancias o el volumen que en realidad ingresó al techo de la escuelita. Y el 30% no olviden que es de pérdidas por fugas o por evaporación. Ahora, este 70%, si queremos eliminar el porcentaje, debemos dividirlo para el 100%. ¿Por qué? Ahí se cancela porcentaje y nos queda sin el porcentaje. De tal forma que nos queda 0.7, ¿verdad? Y este factor, este 0.7, viene a ser un factor de ganancia, el cual ya podemos utilizarlo, ya podemos multiplicar para saber cuánto es en realidad el volumen que se pudo almacenar en el techo de la escuela. Entonces, el volumen a cosechar, es decir, el volumen que en realidad ingresó al techo de la escuelita, viene a ser el volumen que hemos calculado, el volumen a cosechar, va a ser igual a ¿qué? Al volumen parcial o el volumen que hemos calculado anteriormente por El 0.7. el factor de ganancia que es el 0.7. Eso vamos a ingresar en la celda de volumen a cosechar. Volumen a cosechar va a ser igual a el volumen que calculamos anteriormente por el 0.7 que corresponde al factor de ganancia. ¿De dónde sale el 0.7? De haber dividido 70% dividido para 100 y de ahí le habíamos quitado el porcentaje. Por lo tanto, el volumen a cosechar es 78.96. Ahora, si ustedes quisieran conocer qué cantidad de volumen es lo que se perdió por fugas o evaporación, ¿cómo podrían calcular ahí? Ya tenemos dos volúmenes, miren ahí. El volumen por el 0.3 nomás. El volumen por el 0.3 también, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos conocer volumen perdido o volumen de pérdidas, o el volumen que nunca ingresó al techo de la escuelita, este sería igual al volumen que habíamos calculado inicialmente por el 0.3 que corresponde al factor de pérdidas.
y nos da un valor de 33.84 metros cúbicos. Ahora, si ustedes suman estos dos volúmenes que hemos calculado aquí, ¿cuánto les da? Inge, ¿Sí? ¿puede repetir cómo sacó el volumen de pérdida? Sí, claro. El volumen de pérdida le voy a colocar acá. Y en metros cuadrados, metros cúbicos, no metros a la cuarta. Ah, sí, muy bien. Metros cúbicos. El volumen de pérdida, si en algún caso le desean calcular, recordemos que el factor de ganancia es el 0.7. Para calcular el volumen de pérdida, por fugas o por evaporación, este va a ser igual al volumen inicial por el factor de pérdida. En este caso, el factor de pérdida va a ser igual a 30%, que es la cantidad de pérdidas por fugas o evaporación, dividido para 100%, para poder eliminar el porcentaje, y esto es igual a 0.3. Este factor de pérdida lo multiplicamos aquí. Volumen de pérdida va a ser igual al volumen inicial, que era 112.8 metros cúbicos, por el 0.3 que viene de acá, del factor de pérdida. Por lo tanto, el volumen de pérdida va a ser igual a multiplicar esas dos cantidades, o esos dos números que tenemos en la pantalla. ¿Cuánto sería al aplicar la multiplicación? ¿Cuánto le sale ahí? 33.84. 33. Ajá, sí, 83.84 metros cúbicos. Ahora, miren lo que sucede. Si tenemos del volumen inicial 112.8 metros cúbicos y está pasando lo siguiente, 70 y... ¿cuánto le salía? Perdón. 78.96 metros cúbicos están ingresando al techo y 33.84 metros cúbicos están saliendo, se están perdiendo. ¿Qué está sucediendo? Siempre la suma de estas dos cantidades debe salir el resultado inicial. ¿Por qué? Porque estos dos números corresponden a un 100%. El uno al 70% de ganancias y el otro al 30% de pérdidas. El volumen inicial siempre va a ser un volumen teórico al 100%, asumiendo que es un 100% de ganancias, que en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque hemos descontado el 30% de pérdidas. Para este ejercicio tenemos un 70% de ganancia y un 30% de pérdida. Ahora, la pregunta del ejercicio, hasta ahí hemos resuelto la cantidad del volumen que se cosechó, la cantidad del volumen que se perdió, pero no hemos resuelto la pregunta que nos dice ¿cuántos galones de agua se pudieron cosechar? Porque hasta el momento solo tenemos en metros cúbicos. El volumen a cosechar que se obtuvo es de 78, este volumen al 70%, 78.96 metros cúbicos. Es decir, de este resultado debemos convertir a galones, porque la pregunta nos está diciendo a galones. Primero vamos a convertir a litros. Tenemos un metro cúbico arriba, colocamos un metro cúbico tiene 1000 litros.
De tal forma que se elimina metro cúbico, se elimina metro cúbico y nos queda la respuesta en litros. ¿Cuánto nos quedará ahí? De forma manual, lo debemos multiplicar por 1000 y dividir para 1. Entonces, en el Excel, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? El volumen a cosechar lo vamos a multiplicar por 1000. Entonces, vamos a buscar la celda de litros. ¿Y qué nos dice? Volumen a cosechar, lo vamos a ingresar igual, volumen a cosechar en la C15 por, ¿qué nos dice para convertir a litros? Por 1000. Lo que nos estaba mencionando aquí, miren, para convertir de metro cúbico a litro, lo debemos multiplicar por 1000. Y ahí le ingresamos un enter. Como resultado, hemos obtenido que el volumen a cosechar en litros es 78.960 litros. Pero no queremos la respuesta en litros, queremos la respuesta en galones. Como tenemos la respuesta en litros aquí, que nos salió 78.960 litros, de ahí vamos a convertir a galones. Queremos eliminar estos litros, lo ubicamos abajo y decimos un galón es igual a 3.785 litros. Donde se va a eliminar litros, se va a eliminar litros y la respuesta nos va a quedar en galones. Por lo tanto, del resultado de litros para convertir a galones, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que va a pasar. Lo vamos a dividir el resultado anterior dividido para 3.785 litros. De esa forma, vamos a convertir de litros a galones. Y esto va a ser igual a la cantidad en litros que nos mencionaba el pizarrón para convertir, dividido 3.785. 3.785 litros. Y ese es el resultado en galones. Como sabemos trabajar con 2 decimales los resultados, le cortamos los decimales. Cortamos. Y miren, esta es la respuesta que andábamos buscando. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice cuántos galones se pudieron cosechar en el techo de la escuelita asumiendo un 30% de pérdidas por fugas o por evaporación. Esa es la respuesta a la pregunta. Si nos preguntaran, ¿cuánto fue el volumen que se perdió por fugas o por evaporación? 33.84 metros cúbicos. ¿Cuánto volumen en metros cúbicos se almacenó? 78.96 metros cúbicos. ¿Cuántos galones? 20.861.29 galones se pudo almacenar, asumiendo un 30% por fugas o por evaporación. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Le salió eso? ¿A alguien no le salió? Inge, disculpe, yo ingresé un poquito tarde. De pronto, si me puede, por favor, enseñar las fórmulas. Sí, claro. ¿Cuál le pongo? Todos los resultados, los datos. Desde aquí. El área. Aquí tenemos el área. Volumen. Volumen a cosechar. Volumen de pérdida. Altura. En litros. En galones. Fórmula del área, Inge, disculpe. Ya. El área es el ancho por el largo del techo. Los 8 metros por los 30 metros. Ah, ya.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien no le salió? De la precipitación, Inge, la fórmula. La precipitación es esos 470 es la cantidad que nos da el ejercicio. Por ejemplo, aquí mira, te dice que ha caído una cantidad de lluvia de 470 milímetros. Eso los copiamos nomás acá. Allá, y el de volumen. Volumen es de la fórmula general. Una vez que estos 470 los pasamos a metros acá, 0.47 metros, multiplicamos el área, los 240 metros, por el 0.47 metros que corresponde a la altura. Y este volumen que está aquí en amarillo es un volumen inicial. Vamos a colocarle aquí la palabra inicial para que le puedan diferenciar, que es un volumen al 100%. Este volumen está al 100%. El volumen a cosechar es el volumen que ya está sin las pérdidas. Es un volumen que solo contempla las ganancias. Como el 30% es pérdidas, este volumen a cosechar contempla un 70% de ganancias. Volumen de pérdidas es el volumen de pérdidas por fugas o por evaporación. ¿Sí? Es decir, este volumen no ingresó al techo porque, como dice su nombre mismo, se fueron como pérdidas por fugas o por evaporación. Y de ahí, el volumen a cosechar lo convertimos, este volumen a cosechar, lo convertimos a litros y de ahí lo convertimos a galones. Eso fue lo que hicimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si le pregunto, La fórmula de volumen de pérdidas, Inge. ya. El volumen de pérdidas es igual al volumen inicial, al 100%, por el 0.3, que es el factor de pérdidas, que representa el 30% de... Ya. Y de ahí le obtenemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Podemos avanzar al segundo ejercicio? ¿Alguna duda? No, Inge. ¿Podemos seguir al siguiente? Sí. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente ejercicio es un tema nuevo que vamos a ver el día de hoy, que se llama intensidad de lluvia y máxima intensidad de lluvia, ¿sí? En intensidad de lluvia, para ese ejercicio, tenemos unos datos que nos dan de dos estaciones. La estación número 1, la estación meteorológica número 1, nos dice San Antonio, y la estación número 2 es Uyuca. ¿Sí? Vamos a colocarle por acá. Intensidad, la estación 2, Uyuca. Y nos dan la hora en la que fueron tomados los datos, a las 19:31. El segundo dato fue tomado a las 19:41, 19:51 y así sucesivamente. Los datos que registra la estación los está tomando en eventos, 2 eventos, 3 eventos, 36 eventos, y nos pide que esos eventos los convirtamos en milímetros. Después de tener en milímetros, vamos a calcular en intensidad. ¿Pero qué será la intensidad? Antes de convertir todos esos valores, vamos a conocer qué es la intensidad. ¿Sí?
Cuando ustedes han escuchado la palabra intensidad, ¿qué se les viene a la mente? Por ejemplo, cuando Fuerza, como es. La fuerza. la fuerza, ¿verdad? Una fuerza. Por ejemplo, cuando, no sé si alguien entrenó fútbol o alguien fue a una escuelita de fútbol o estuvo entrenando con un profesor o en el colegio y le decía al profesor, márcale, más intensidad, marca más presión. Entonces, ¿qué decía? Presión. Que tiene que, digamos, está aquí un jugador, así que está aquí un jugador, aquí está la pelota, acá está otro jugador. ¿Qué tiene que hacer? Cuando le dice el profesor más intensidad, esta persona tiene que desplazarse acá y presionarle, es decir, hostigarle hasta que pueda recuperar el esférico. ¿Sí? Entonces eso se llama presión en bloque o presión grupal. Entonces, eso se llama intensidad. Otro ejemplo, cuando las chicas le dicen a su novio, estás muy intenso. ¿A qué se referirá cuando le dice eso? Estás muy intenso, le dice al novio. O a su vez puede ser viceversa. ¿Qué significará ahí? Mucho molesta. Mucho molesta, ¿verdad? Lo mismo sucede acá con la lluvia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de intensidad de lluvia, la vamos a especificar o la vamos a representar siempre como la cantidad de lluvia que cae en milímetros de precipitación o de lluvia en una unidad de tiempo que siempre va a ser por hora. Cuando tengamos esa cantidad de lluvia o de precipitación en una determinada escala de tiempo que siempre va a ser por hora, nos estamos refiriendo a intensidad. ¿Sí? Donde en el eje X siempre va a estar el tiempo y ese tiempo va a ser referencial o siempre va a ser de 1 hora por hora. Y en el eje Y vamos a tener la precipitación que siempre va a estar en milímetros. Donde podemos tener lluvias que nos definan la intensidad o la cantidad de lluvia que cae en un determinado lugar en un tiempo específico determinado por hora. Y donde nos importa, o donde mayor nos debe importar o interesar analizar este punto que les voy a marcar aquí. Este punto negro en un histograma, este gráfico que está aquí se llama un histograma o un pluviograma. Vamos a colocarle aquí, pluviograma, que nos detalla este punto que está aquí, la máxima intensidad. ¿Sí? Este punto nos detalla la máxima intensidad. Y cuando hablamos de intensidad, nos referimos a que es la máxima cantidad de precipitación que puede ocurrir en milímetros. ¿En qué unidad de tiempo? Milímetros. En 1 hora. En 1 hora. Donde siempre vamos a buscar cuál es el valor más alto de lluvia o de cantidad de precipitación en 1 hora. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. La intensidad en milímetros por hora. Ahora, si regresamos al ejercicio, miren que ya analizamos que la intensidad va a ser igual a milímetros por hora. Es decir, para calcular la intensidad, debemos llegar siempre a tener en milímetros por hora. En esta estación
Y en esta estación de acá también. Y le vamos a colocar un colorcito para que puedan diferenciar que hay dos estaciones. Hay una estación aquí y hay otra estación acá. Las dos estaciones tienen nombres. La una se llama Oyuca y la otra se llama San Antonio. Y cada evento que ha registrado el pluviómetro de la estación nos dice que está registrando cada evento es igual o equivale a 0.5 pulgadas. Miren, cada evento lo está registrando a 0.5 pulgadas. Son datos que nos está dando para tomarlo en cuenta. Y también nos dice que tenemos que tomar en cuenta que una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Y nos da una sugerencia o nos recuerda que la intensidad se reporta en milímetros por hora. ¿Sí? Es decir, que esta información que tenemos de San Antonio y Uyuca, vamos a calcular la intensidad que ocurre en milímetros por hora. Y como referencia debemos tomar el tiempo en el cual fueron escritas o tomadas las lecturas. Por ejemplo, ¿cada qué tiempo fueron tomadas las lecturas en el pluviómetro? 10 minutos. 10 minutos. Cada Cada 10 10 minutos. minutos, ¿verdad? Cada 10